Tenemos hoy varias preguntas para ustedes, esperamos que sea de bendición para aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. ¿Qué es Dios para ti, pero en una sola palabra? Verónica, muy bien. Todo, Todo. Y eso es profundo, todo, eso es profundo. Dios es todo. todo. Sí. Y para ti, Anthony, Lo mejor. lo mejor. ¿Cuándo y por qué tomaste la decisión de aceptar a Dios como tu Salvador? La decisión la tomé en, en la escuela intermedia, Ajá. en una glorieta, cuando más necesitaba de Dios. Yo estaba en el salón y escuchaba una voz que me decía, ves a la glorieta. No entendía qué era, pero esa voz estaba ahí latente. Y llegó la hora del almuerzo y pude ver que había un servicio cristiano y bajé y me senté y de repente el predicador, pues, el Señor lo utilizó y tocó la fibra de mi corazón y me paré allí frente al predicador, levanté mis manos y acepté a Cristo como mi Salvador. Era un momento que estaba metido en el tráfico de drogas, Ok. aún estando en la escuela, Ujú. estaba bregando en ese mundo y ya en ese momento había un precio por mi cabeza y ese era el nerviosismo que había dentro de mí. Y cuando escuché esa voz, lo que escuché y sentí en mí fue paz. Y al sentir esa paz, pues, me hizo correr. Y como ya yo conocía al Señor, lo Ok. conocí un tiempo, Sí. pues supe y entendí que era lo mejor, la mejor decisión que podía tomar en ese momento era aceptar a Cristo. Verónica, y para ti, ¿cuándo y por qué tomaste la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador? Sí, a finales del 2011 fui a visitar a mi hermana, a mi cuñada a su casa. Y cuando entré, ella estaba leyendo la palabra y todo, me estaba hablando de que ella asistía a la iglesia de Espino. Y me hizo el acercamiento y la invitación para yo llegar. Pues yo nací, me crié en la iglesia católica. Y no creo que se le hizo muy difícil en de yo aceptar, porque después que vine, que comencé a conocer al Señor, me di cuenta que ya el Señor llevaba tiempo hablándome. Había muchas cosas que yo me preguntaba cuando ella me hizo la invitación que llegué. Yo recuerdo que yo llegué con mis 2 hijos solos. El Señor es diferente. Cuando comencé a ver diferentes cosas, pues cuando uno viene de una religión diferente, pues hay cosas Sí. que uno pregunta, pero no sé por qué nunca pensé nada negativo de ella. Ok. Era como que, no sé, yo siempre he sentido de que el Espíritu Santo ya estaba trabajando conmigo en esa área. Y recuerdo que hicieron la invitación y yo salí corriendo y lo acepté, y desde ese momento pues todo cambió. Cuando aceptaste a Dios como tu Salvador, ¿qué cambios ocurrieron en tu familia? Wow, en el momento que acepté a Cristo fue un 21 de diciembre de 1997. Y el cambio fue radical al momento. ¿Por qué radical? Porque en ese momento que yo acepté a Cristo, cuando yo salí, este, ya le había mencionado que había un precio por mi cabeza. Sí. Y yo todos los mediodías salía para la plaza. En ese momento venía esa persona a quitarme la vida. Y el Señor en ese momento me dio tanto valor y valentía que aquel predicador me había puesto en mi bolsillo algo, yo no sabía qué era. Y eran unos tratados. Qué bien. Y era tanto el poder que Dios había puesto en mí, y ya yo tenía un conocimiento desde niñez. Y esa persona venía a quitarme la vida, y en ese momento no pudo quitarme la vida.
Y yo lo primero que hice fue metí la mano en mi bolsillo y saqué aquellos tratados. Y le dije a aquella persona, como Cristo me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Y le di el tratado Santo. y seguí mi camino. Y así fue el impacto que Dios hizo en mí, que desde el momento de los minutos, luego de haber aceptado a Cristo, ya yo por su misericordia comencé a predicarle a alguien. A esa edad de 17 años yo era padre de una niña Mira ya. eso. Ya no vivía con mis padres, yo había decidido mudarme con una persona y criar a la hija que teníamos. Y pues la solución más rápida para conseguir dinero era esa vida fácil. Ya veo. Esa vida fácil. Pero luego ellos se enteraron, todas estas cosas. Al pasar de los años, ellos creían que yo era el santito, pero no lo era. No lo era. Sí, Verónica, Fue un proceso y aún sigue siendo un proceso, porque en el momento en que yo acepté al Señor, yo entendí quién yo era y quién era mi Dios. qué bien. Y sabía las situaciones que podían pasar. En mi casa, como le había comentado, yo venía a la iglesia y visitaba la iglesia con mis hijos. Mi esposo todavía estaba un poquito, ¿cómo podía decirle? No, se tardó un poquito en llegar, Ujú. pero le doy gracias al Señor porque nunca fue piedra de tropiezo. Qué bien. Yo venía y venían las vigilias y estaba hasta la 1, hasta las 2 de la mañana y yo con mis hijos para arriba y para abajo y nunca hubo ningún problema con eso. Sí, qué bueno. En el momento que yo se lo notifico a mi familia, nunca pusieron un pero. O sea, yo Ujú. entendía que quizás dentro de ellos pues era diferente porque pues no pensaron quizás en algunos cambios que yo iba a hacer. Pero yo me centré en el Señor y yo comencé rápido, venía a la escuela bíblica y el Espíritu Santo hizo cambios rápidos y otros cambios que fueron un poquito más lentos, pero sí, mi vida de una manera les afectó a mi familia Sí. completa. Yo acepté al Señor un poco reciente después de eso, fue el fallecimiento de mi abuelo. Ajá. Y yo entiendo que ahí fue un poquito más donde hubo el choque por lo que sucede en la religión católica, Ajá, sí. que nosotros no practicamos. Ok. Y ahí yo entiendo que fue el choque mucho más fuerte, Ujú. en el sentido de que yo ahí tuve que ser obediente primero a mi Señor Sí. y que el Señor estuviera bien, o sea, yo quedar bien con el Señor antes que con el resto de la familia. Ok. Ahí sí hubo choque. Verónica, ¿te has apartado alguna vez del Señor? Desde que lo conocí, no. Ay, qué bueno, qué bueno. Ha mantenido No me veo. esa fidelidad ahí. Sí. Anthony, No ha apartado del todo. ok. No ha apartado del todo, pero sí unos procesos duros y difíciles que me hicieron alejarme un poco, no de la oración ni de la búsqueda, Ujú. pero sí de la congregación donde me congregaba. Sí, Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. amén. Él siempre nos da la fuerza y las herramientas para poder sobrellevar la prueba y la situación en que estemos pasando en el momento. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué le dirían a una persona que no ha tomado ese paso de aceptar a Cristo como Salvador personal? Yo creo que lo mejor que yo le podría decir a alguien es que le dé la oportunidad a Dios. Yo le di la oportunidad al Señor a una edad temprana de 17 años, en realidad, porque fui criado en el Evangelio y en un momento dado me aparté, y en esos 3 años nada más que me aparté ya había un precio por mi cabeza, imagínate. De verdad, la mejor decisión que yo he tomado es aceptar a Cristo como mi Salvador. Y yo les recomiendo y les exhorto a todas aquellas vidas que aún no han tomado esa decisión
de darle esa oportunidad a Dios, que se la den. Si le hemos dado la oportunidad a las cosas de este mundo, a los placeres, a los bailes, a tantas cosas que tal vez nos llaman la atención a cada uno de nosotros los seres humanos, si le damos la oportunidad a Dios, yo sé que va a ser la mejor decisión que usted va a hacer. Verónica, ¿y tú qué le dirías? En el caso mío que no nací ni crecí en el Evangelio, sé lo que es vivir fuera y dentro. Y el venir a Cristo no es todo color de rosa. Vamos a pasar nuestras situaciones, pero así el Señor lo dijo en su palabra. Pero yo hoy puedo dar fe de lo que viví sin Cristo y de lo que aún en situaciones he vivido que se pueden asimilar, pero con Cristo todas las cosas son completamente diferentes. Y yo no imagino mi vida sin el Señor. Ese día de yo tener a Cristo. Qué maravilloso nuestro Dios. Cara a Gloria a cara, Dios. lo vale todo. Amén. Absolutamente todo. Y agradecemos a Anthony, a Claro que sí. Verónica, Amén. por haber estado con nosotros en esta edición de ADEZ. Aquí tenemos el nombre completo Mi nombre es el hermano Anthony Figueroa González. Verónica Martínez. y el pastor Ángel Centeno. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.